Bienvenidos a El Evangelio sin filtros. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, especialmente en momentos de dolor y dificultad. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Si alguna vez has pasado por situaciones de dolor, pérdida o angustia, seguramente has tenido esta pregunta en mente. Es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento, y no es fácil de responder. El sufrimiento es una realidad en este mundo. Todos lo experimentamos en alguna medida, ya sea a través de la enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida de empleo, problemas familiares o incluso crisis emocionales. Nos preguntamos, si Dios es bueno y amoroso, ¿por qué permite que suframos? A veces, el dolor parece injusto y parece que no hay ninguna razón para que suceda. Pero la verdad es que el sufrimiento, aunque difícil, tiene un propósito profundo en los planes de Dios. Primero, es importante entender que el sufrimiento no es algo que Dios desea para nosotros. Dios creó un mundo perfecto, sin dolor ni sufrimiento. El sufrimiento llegó a la humanidad debido a la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Cuando ellos decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, trajeron el pecado y la muerte al mundo. Ese acto de desobediencia introdujo el sufrimiento en la humanidad, ya que la creación fue corrompida por el pecado. El sufrimiento que experimentamos ahora es una consecuencia de esa caída, y no algo que Dios creó intencionadamente. Sin embargo, aunque Dios no causó el sufrimiento, Él lo permite. Y aquí surge una pregunta difícil: ¿por qué permite un Dios bueno y todopoderoso que experimentemos tanto dolor y sufrimiento? Para responder a esta pregunta, tenemos que entender algunos puntos fundamentales acerca del carácter de Dios y el propósito de nuestra vida. La libertad humana. Una de las razones más importantes por las que Dios permite el sufrimiento tiene que ver con la libertad humana. Dios nos creó a su imagen y nos dio el don maravilloso de la libertad. Él no quería que fuéramos criaturas que simplemente lo adoraran por obligación o por control, sino que nos dio la capacidad de elegir. La verdadera relación con Dios solo puede ser genuina si tenemos la libertad de escoger seguirle. Pero esa libertad también nos da la opción de desobedecerle, de apartarnos de Él y de hacer el mal. El sufrimiento es una consecuencia de las decisiones malas que los seres humanos tomamos. A veces sufrimos porque nuestras propias decisiones nos conducen por el camino equivocado, otras veces sufrimos debido a las decisiones de otras personas. Vivimos en un mundo donde el pecado es una realidad, y ese pecado afecta a todos, no solo a quienes lo cometen. A veces sufrimos las consecuencias del pecado de otros, como en el caso de los abusos, las guerras o la injusticia. Dios podría haber creado un mundo sin sufrimiento, pero eso habría significado que no tendríamos libertad. Y sin libertad, no tendríamos la capacidad de amar genuinamente a Dios ni a los demás. La libertad tiene un precio, y ese precio es que a veces, las personas eligen hacer el mal y causan sufrimiento. Pero esa libertad también es la base de una relación auténtica con Dios. No estamos obligados a amarlo, sino que lo hacemos por nuestra propia elección. El sufrimiento como medio de crecimiento. Otra razón por la que Dios permite el sufrimiento es que el sufrimiento tiene un propósito redentor. A menudo, Dios usa el sufrimiento para transformarnos y acercarnos más a Él. Cuando todo va bien en nuestra vida, tendemos a confiar en nosotros mismos, a apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Pero el sufrimiento tiene la capacidad de hacernos reconocer nuestra fragilidad y nuestra necesidad de Dios. En la Escritura, encontramos que a menudo es en medio del sufrimiento donde experimentamos el poder de Dios de una manera profunda. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo nos dice que Dios nos consuela en nuestras aflicciones para que podamos consolar a otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios,
podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto nos muestra que el sufrimiento no es solo algo que debemos soportar, sino algo que puede ser utilizado por Dios para enseñarnos a ser más compasivos, más humildes y más dependientes de Él. El sufrimiento también nos ayuda a crecer espiritualmente. En Romanos 5, 3-4, leemos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Aquí, Pablo nos dice que las tribulaciones, aunque difíciles, producen paciencia, carácter y esperanza. El sufrimiento tiene el poder de formarnos y hacer de nosotros personas más fuertes, más maduras y más preparadas para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El sufrimiento de Jesús. Quizá la mayor respuesta a la pregunta sobre el sufrimiento la encontramos en el sufrimiento de Jesús en la cruz. Jesucristo, siendo Dios mismo, experimentó el sufrimiento más grande que alguien pueda imaginar. Él fue rechazado, maltratado, humillado y crucificado, y lo hizo todo por amor a nosotros. Jesús entendió nuestro dolor, y se hizo uno de nosotros para redimirnos a través de su propio sufrimiento. La cruz no fue solo un accidente, ni un castigo injusto, fue el medio por el cual Dios venció al pecado y a la muerte. Jesús sufrió para que nosotros pudiéramos ser sanados, perdonados y reconciliados con Dios. Isaías 53, 5 nos dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús experimentó el sufrimiento más intenso para darnos vida y esperanza. Por medio de su sufrimiento, nosotros encontramos consuelo y sanidad. Ahora que hemos explorado las razones detrás del sufrimiento y cómo Dios lo usa para transformarnos, es importante terminar con algunas reflexiones clave que te ayudarán a enfrentar el sufrimiento de una manera más esperanzadora y llena de fe. En primer lugar, debemos recordar que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana. Vivimos en un mundo roto, un mundo que está marcado por el pecado, la muerte y la imperfección. No importa cuán justos seamos, todos enfrentamos dificultades. En Juan 16:33, Jesús nos dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí, Jesús no nos promete una vida libre de sufrimiento, pero sí nos asegura que Él ha vencido todo lo que causa nuestro sufrimiento, el pecado, la muerte y el mal. Su victoria en la cruz garantiza que el sufrimiento no tiene la última palabra. Aunque ahora experimentamos dolor, hay una promesa de esperanza futura en Cristo. Es crucial que entendamos que el sufrimiento no es un signo de que Dios nos haya abandonado. Muchas veces, en medio de la dificultad, podemos caer en la trampa de pensar que Dios está lejos de nosotros o que no le importamos. Pero esto no es verdad. Dios está cerca de los quebrantados de corazón, y Él se compadece de nuestras aflicciones. En Salmo 34:18, leemos, cerca está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aleja de nosotros cuando sufrimos, al contrario, Él está cerca, dispuesto a consolarnos, darnos fuerza y ayudarnos a salir adelante. A veces, el sufrimiento nos lleva a cuestionar a Dios y sus motivos, pero es en esos momentos de duda donde más debemos buscar su presencia. El sufrimiento nos lleva a un lugar de total dependencia de Él, donde aprendemos a confiar en su soberanía, incluso cuando no entendemos el porqué de lo que estamos pasando. Proverbios 3, 5-6 nos recuerda, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios, incluso en medio del sufrimiento, Él nos guiará y nos dará la paz que necesitamos para seguir adelante. Es importante también recordar que el sufrimiento tiene un fin.
Aunque el dolor y las pruebas sean intensos en este momento, la Escritura nos asegura que en Cristo tenemos una esperanza eterna. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos recuerda que, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento que experimentamos aquí y ahora no se compara con la gloria que nos espera en la eternidad. No sabemos cuánto tiempo durará nuestro sufrimiento en este mundo, pero lo que sí sabemos es que Dios está preparando algo mucho mejor para nosotros. La cruz de Cristo también nos recuerda que Dios sabe lo que es sufrir. Jesús, siendo Dios, experimentó el sufrimiento humano en su máxima expresión. Él no está distante ni indiferente a nuestro dolor. Él caminó por el mismo camino de sufrimiento, de traición, de abandono y de dolor físico. Jesús es nuestro consolador, y Él entiende lo que sentimos porque lo vivió en carne propia. En Hebreos 4:15, leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él ha experimentado lo que nosotros experimentamos, y está con nosotros en medio de nuestras luchas. Ahora bien, si bien es cierto que el sufrimiento tiene un propósito y que Dios lo usa para moldearnos, debemos recordar que el sufrimiento no es el fin de la historia. Como cristianos, nuestra esperanza está puesta en el futuro glorioso que Dios nos promete. El sufrimiento de este mundo es temporal, pero la gloria futura es eterna. En Apocalipsis 21:4, leemos, Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es lo que nos espera como creyentes, un futuro sin dolor, sin sufrimiento, sin lágrimas, donde viviremos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Por último, quiero que te lleves una verdad muy importante, no estás solo en tu sufrimiento. Cuando pasamos por momentos de dolor, puede ser fácil sentirse aislado, como si nadie nos entendiera. Pero la verdad es que Dios está con nosotros. Él promete estar a nuestro lado en todo momento, y a través de su Espíritu Santo, Él nos da el consuelo y la paz que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que Dios está contigo. Él nunca te dejará ni te abandonará. En resumen, el sufrimiento tiene un propósito divino. Aunque no siempre entendemos por qué enfrentamos ciertas pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para su gloria. A veces, el sufrimiento es lo que nos permite ver la fidelidad de Dios de manera más clara y nos lleva a una relación más profunda con Él. Al final, todo sufrimiento en este mundo tiene un propósito eterno que se cumplirá en la gloria de Dios. Así que, si estás pasando por una temporada de sufrimiento, no pierdas la esperanza. Dios está contigo, Él usa el sufrimiento para bien, y en Cristo tenemos una esperanza eterna que nunca se desvanecerá. Recuerda siempre que, en medio del dolor, hay un propósito eterno y una gloria futura esperándonos. Gracias por ver este video. Si este mensaje te ha hablado, te animo a que te suscribas a El Evangelio Sin Filtros, actives la campanita para que nunca te pierdas de nuestros próximos